hipertensión maligna. Pero con un aneurisma también puede ser. Sí, pero eso produce otra situación, no produce un infarto. Ahora vamos a ver. ¿Sí? La isquemia cerebral global, que dijimos que es una situación, bueno, a veces es leve. Si es leve la isquemia cerebral, bueno, y no hay daño irreversible, es lo que nosotros conocemos como estado confusional posisquémico transitorio. Habrán oído hablar de personas que por ahí, por un momentito, no reciben mucha irrigación y hacen esas situaciones, esos ACV isquémicos que se recuperan porque no tienen daño irreversible de las células, ¿no? O sea, se corrige rápidamente y no llegan a la necrosis. ¿Se entiende, no? Eso es un estado confusional posisquémico transitorio. Son esos pacientes que por ahí, no sé, están charlando con vos y de pronto y uno dice, ¿qué le pasa a este? ¿No? Bueno, corriendo, uno le hace los estudios, qué sé yo, y encuentra ciertas alteraciones, ¿no es cierto?, edematosas y demás, pero reversibles aún en el cerebro, que generó ese estado confusional posisquémico transitorio. Pero si se produce un daño irreversible, nosotros dijimos que ahí, bueno, la situación cambia, ¿no es cierto? Y ahí depende de la vulnerabilidad de las células. Hay células que son más vulnerables que otras. Las más vulnerables son las células, las neuronas, las neuronas especialmente de la zona de Summer del hipocampo. Le siguen en vulnerabilidad las de Purkinje del cerebro. Entonces, cuando es grave esa situación cerebral global, hay muerte de las neuronas. Ustedes ya conocen, y esta es la expresión, o sea, aparece la llamada neurona roja, que ya la vimos al principio. Y esto ya es independiente de la vulnerabilidad. La situación grave ya depende de la, o sea la célula que sea, si la situación es grave, ¿no es cierto?, se va a necrosar la célula igual, ¿cierto? Y aparece entonces, se expresa no con un estado confusional transitorio, sino se expresa con lo que nosotros conocemos como estado vegetativo. Un estado vegetativo, ustedes habrán escuchado hablar que quedó como un vegetal, o sea que bueno, no es tal, no quedó como una plantilla. El estado vegetativo nosotros lo definimos así, ¿no? Un paciente que no tiene reflejos, no tiene perfusión cerebral, o sea, necesita estar conectado a una máquina para reperfundir su cerebro, no tiene impulsos respiratorios, o sea que está con un ventilador. Esta es la situación de un paciente que está en estado vegetativo. Si yo lo desconecto del ventilador, lo desconecto de la perfusión, el paciente se muere. El paciente se muere. Y para establecer la muerte cerebral, a estos tres signos, ausencia de reflejos, ausencia de perfusión, ausencia de impulsos, o sea, el paciente no respira por sí solo, necesita de un ventilador, tenemos el electroencefalograma plano, o isoeléctrico. Esos cuatro signos hablan entonces de muerte cerebral, ¿sí? De muerte cerebral. Igual creo que usted dijo que, o sea, la neurona roja la vemos cuando ya es grave y global. Claro, la muerte roja es un signo neuronal de muerte, de necrosis, ¿no es cierto? Que pasamos la línea de la irreversibilidad, ¿sí? Bueno, y la isquemia cerebral focal es cuando fundamentalmente se producen obstrucciones trombóticas. Las obstrucciones trombóticas que dijimos que casi siempre están asociadas a la aterosclerosis, y especialmente en la zona de bifurcación de la carótida interna. Esto es un lugar muy frecuente. En la meningia, en la cerebral media también es muy frecuente la obstrucción trombótica en la cerebral media. En las arterias basilares del polígono de Willis son los tres lugares más frecuentes. Yo les muestro acá la bifurcación carótida porque es el lugar más frecuente de obstrucción trombótica por aterosclerosis complicada. O puede ser por embolia.
Y usted me dice, ¿dónde está el émbolo ahí? Bueno, ¿por qué no lo vemos el émbolo y los vasitos se ven así? Porque esta foto que yo les muestro para graficar es un émbolo gaseoso. Un émbolo gaseoso. Ustedes se recuerdan que los émbolos, ¿no es cierto?, podían ser sólidos, gaseosos, líquidos, etc. ¿No es cierto? Bueno, en este caso un émbolo gaseoso. Pero la trombosis y la embolia son los fenómenos obstructivos más frecuentes. Y esto, que se llama embolización en ducha, frecuentemente esto se da después de traumatismos. Aparecen signos de foco por obstrucción de los vasitos, por trombitos asociados a médula ósea. Post-traumatismo de cráneo, viajan pedacitos de médula ósea por los vasos y obstruyen los vasos y genera a nivel de la sustancia blanca este petequeado muy característico. Esto se llama embolización en ducha y siempre es post-traumática, y lo que embolizó es médula ósea del hueso, ¿sí? Bueno, causas menos frecuentes de obstrucción vascular, que pueden producir fenómenos isquémicos focales, son los trastornos inflamatorios de los vasos. Rara vez la arteritis sifilítica, que hacía la endarteritis obliterante, ¿se acuerdan? Bueno, la arteritis tuberculosa también puede aparecer. La arteritis granulomatosa o angeitis granulomatosa con células gigantes multinucleadas no es muy común, es una forma primaria de la angelitis del cerebro. Y acá yo les muestro un ejemplo de vasculitis que tiene que ver con, fíjense, el parénquima tiene un infiltrado predominantemente eosinofílico, y fíjense que la pared del vaso tiene necrosis fibrinoide, ¿no es cierto?, con polimorfonucleares. Esto se llama panarteritis nodosa, que es una vasculitis necrotizante y que también puede asociarse a un fenómeno obstructivo vascular cerebral, y ser causa de obstrucción vascular con isquemia focal, ¿sí? Bueno, y acá les muestro un ejemplo en Corte-Charcot de un área de isquemia focal, o sea, de un infarto cerebral. Este que ven acá es un infarto cerebral blanco, anémico, ¿sí? Un infarto cerebral blanco o anémico o en cuña. Acá. Depende del tamaño y la localización, como dijimos, del vaso comprometido o de los vasos comprometidos. Y en este caso, casi siempre, la forma blanca se debe a fenómenos trombóticos. Por lo tanto, ante esta situación de ictus o de infarto cerebral, los trombolíticos están indicados, darle un trombolítico al paciente en etapa precoz. Apenas vemos el infarto y vemos que es de tipo blanco o anémico, se pueden dar trombolíticos para disolver los trombos. En el infarto blanco o anémico. Sí se recomienda el trombolítico, pero en etapa precoz, ¿sí? Porque después el infarto cerebral puede ser rojo o hemorrágico. Y esto tiene que ver con situación de mucha colateral que llega y reperfunde el tejido necrótico, entonces hay extravasación de glóbulos rojos y macroscópicamente se ve rojo, o hemorrágico, que se acuerdan que se llamaban los infartos. Y en este caso, generalmente los infartos rojos es por embolización. Los blancos por trombosis, los rojos por embolización, ¿sí? En este caso, no está autorizada la utilización de trombolíticos, porque son émbolos. Pero microscópicamente, en ambos casos, voy a ver lo mismo, ¿no es cierto? Que ustedes me van a decir, ¿qué vería yo microscópicamente si estoy observando un área de necrosis en el cerebro? Necrosis de licuefacción. ¡Wow! Aunque sea el último día, ¿sí? Que se ve con ese aspecto de detritus, como quistificado,
celular, en donde no hay una disolución total, pero veo todo detrito. Me cuesta ver citoplasma de células, básicamente. Bueno, esto es lo mismo, neuronas rojas, que están indicando la necrosis celular, muerte celular por necrosis. Esto para que vean que los infartos también pueden ser del tronco encefálico, en la médula. Estos son gravísimos, estos infartos son gravísimos. Esto es un infarto del puente de Broglie, o sea, de la protuberancia anular. Todo esto es un infarto. Imagínense que la protuberancia es esto. Un infarto que compromete casi toda la protuberancia, ¡chao! ¿No? Ahí ese paciente se muere al toque. Lo mismo pasa con los infartos de la médula, que son infrecuentes, pero la médula es rara la obstrucción de la espinal anterior. Rara la obstrucción. Generalmente es por émbolos o por vasculitis, los infartos de la médula espinal. Bueno, y acá vemos una zona necrótica y una zona relativamente indemne. O sea, no hay necrosis, pero hay esos espacios entre las células que es edema. ¿Se acuerdan que yo les dije que el edema puede rodear áreas de isquemia o áreas de infarto, ¿no? Entonces, la zona de riesgo, que es esta zona entre lo necrótico y entre lo indemne, por decirlo de alguna manera, o no necrótico, se llama penumbra. Área de penumbra. Bueno, luego pasamos a la enfermedad cerebrovascular, pero hipertensiva. ¿Sí? Por supuesto, estamos hablando de lesiones hemorrágicas, fundamentalmente vinculadas a la hipertensión arterial por ruptura de los vasos arteriales. ¿Sí? Bueno, que se expresa generalmente con hemorragias intraparenquimatosas, como en este caso, cuya microscopía es la que acabamos de citar hace un ratito, que nada más que acá la causa está vinculada a la hipertensión, y el ictus o el infarto, el ACV es de tipo hemorrágico, porque se rompió un vaso, no se obstruyó un vaso, se rompió el vaso. Entonces no hace un infarto, sino hace una hemorragia. Una manera de expresarse es la hemorragia intraparenquimatosa, en este caso lobar. Lobar. Bueno, el signo que solemos encontrar relacionado a situaciones de hipertensión arterial, ustedes ya lo conocen, especialmente de la hipertensión benigna, es la arteriolosclerosis hialina. ¿Ven los vasos con ese engrosamiento hialino característico por depósito de proteínas a nivel intimal que engrosan y que obstruyen los vasitos, ¿sí? Pero los debilitan, entonces se pueden romper fácilmente esos vasitos. Bueno, otra manera de expresarse la hipertensión arterial a nivel cerebral es que aparezcan mínimos infartitos que tienen menos de 15 milímetros, que acá se ven básicamente en la zona de la sustancia blanca, infartitos muy chiquititos que se llaman infartos lacunares. Infartos lacunares generalmente son múltiples y tienen menos de 15 milímetros y en donde se generaron ruptura de pequeños vasitos penetrantes, ¿sí? En este caso, que afectaron la zona posterior de la cápsula interna. Infartos lacunares. Muchas veces estos pacientes son asintomáticos. Asintomáticos. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a hacer múltiples infartitos, por más que sean pequeñitos, cada vez que hace un infartito lacunar es un sitio que se necrosó y se perdió neuronas.
en resultado de múltiples infartos lacunares, trae aparejado una situación que se conoce como demencia multiinfarto. Esto es irreversible, ¿sí? Irreversible, y el paciente puede entrar en un estado, en estado de confusión, terminar en coma y morir, ¿sí? Previo un estado de demencia. Esta es una de las causas de demencia frecuentes de los viejitos. Lo que uno antiguamente metía en la misma bolsa y decía es una demencia senil. En realidad está vinculada a estos fenómenos isquémicos múltiples. Y bueno, ahí ven que tiene, las flechitas marcan distintos infartitos múltiples en el parénquima cerebral. Esta es otra consecuencia vinculada a isquemia o a rotura de vasitos asociadas a hipertensión arterial. A veces se hacen pequeñas hemorragias que se reabsorben con el tiempo y que se llaman hemorragias en hendidura. Entonces, o hemorragias o pequeños infartos lacunares. A veces pasa que ocurre esto en situaciones de hipertensión, se dilatan los espacios de Kirchhoff, los espacios perivasculares. Acá ven un vaso, se dilata el espacio perivascular. Y esa dilatación del espacio perivascular, se llama estado criboso. Estado criboso. Eso también se suele ver. Bueno, y acá vemos una hemorragia intraparenquimatosa, pero que comprometió ganglios de la base. Entonces, cuando compromete ganglios de la base, se llama hemorragia ganglionar. Si compromete un lóbulo, se llaman loares. Hemorragias loares o ganglionares. Pero no son más que hemorragias intraparenquimatosas. Más raro, pero esto ustedes ya lo saben y lo vieron, es cuando los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, tienen depósitos de amiloide, especialmente por mutación de la proteína E, que expresan el 3 y 4, y empiezan a aparecer esos vasitos afectados, que se conoce como angiopatía amiloide. Esto se ve muchas veces asociado, como ya van a ver, a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Angiopatía amiloide, en donde el vaso tiene un depósito de sustancia fibrilar amiloide. Ahí lo vemos con el rojo Congo, el vasito con ese depósito congofílico positivo. ¿Y qué habría que hacer acá? Luz polarizada para ver la birrefringencia verde-manzana. ¿Sí? Birrefringencia verde-manzana. Angiopatía amiloide. Esto es raro, pero puede generar alteraciones sutiles, alteraciones graves y alteraciones ominosas en el cerebro, y que se debe a un depósito de un material anfofílico, erizo azul, granular, en la pared media y adventicial de los vasos sanguíneos, y que se produce por defecto del plegamiento de unas proteínas que son codificadas por el gen Notch3. ¿Sí? Hay un defecto, hay mutaciones del Notch3 con defectos del plegamiento y se empiezan a depositar estas proteínas anfofílicas en la capa media y adventicial de los pequeños vasos del cerebro, y que se denomina esta entidad cadacil. ¿Qué significa cadacil? Significa arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalomalacia. Te lo dije. Pero fíjense, nada, es fácil. Porque todo el mundo dice cadacil, nadie sabe qué es cadacil. Es arteriopatía cerebral. Cerebral arteriopatía. Arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalomalacia. ¿Sí? Eso es la sigla cadacil. Eso puede ser gravísimo en el cerebro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta entidad?
haciendo biopsias de piel o de músculo. Y vamos a ver en los vasos la misma alteración. No le vamos a pinchar el cerebro para buscar en los vasos del cerebro. ¿Sí? Bueno, y ya terminando, ahí sí, es lo que decía recién Anzaloni, tenemos las hemorragias pero subaracnoideas, o sea, las hemorragias que están ubicadas en el espacio subaracnoideo. Y en ese caso, si bien se sitúan múltiples causas, la causa más importante es la rotura del aneurisma en Fraser, un aneurisma sacular, mal llamado congénito porque siempre son adquiridos, que tienen algunos factores predisponentes, especialmente la hipertensión y el tabaco, y si no, tienen antecedentes familiares, y si no, se están relacionados a algunas patologías. ¿Se acuerdan que cuando vimos la poliquistosis renal del adulto, autosómica dominante, que entre otras cosas, la poliquistosis renal se asocia a estos aneurismas saculares, ¿sí? Que se pueden romper? O el síndrome de Ehlers-Danlos, por ejemplo, el tipo 4, o el síndrome de Marfan. Los pacientes que tienen síndrome de Marfan pueden desarrollar estos aneurismas saculares. Entonces, ojo con algunos trastornos de base. Dentro de los más frecuentes, por decirlo de alguna manera, está la enfermedad poliquística del adulto. Y ahí vemos que generalmente están relacionadas al polígono de Willis y especialmente en la cerebral anterior o la comunicante anterior. Son los dos sitios más frecuentes, siempre en la parte anterior. Puede ser en otra parte del polígono, pero casi siempre es anterior, ¿no? Y ahí vemos entonces un aneurisma que son desde milimétricos hasta algunos centímetros, que son muy pequeñitos, ¿sí? Muy pequeñitos los aneurismas. Bueno, y ahí vemos macroscópicamente de una autopsia un cerebro con hemorragia subaracnoidea. Y acá vemos el aneurisma. Acá vemos la cerebral media, acá vemos la cerebral anterior y acá vemos el aneurisma sobre la parte de la cerebral anterior, ¿sí? Estos aneurismas son más frecuentes en la mujer, ojo, especialmente en aquellos que tienen antecedentes familiares o que tienen alguna de las enfermedades que citamos, que sería importante en algún momento estudiarlos angiográficamente para detectarlos, porque si uno los detecta antes de que se rompan, le vamos a salvar la vida a ese paciente, se hace la intervención quirúrgica, se le saca la aneurismita y lo curamos. No vamos a esperar a que muchas veces se rompan, ¿no es cierto? Cuando se rompen, producen un dolor de cabeza, una cefalea terebrante muy intensa. A veces el paciente pierde la conciencia. En algunos casos, podríamos decir que en el 50% de los casos se recupera y posteriormente hace isquemia sobreagregada, que complica la situación, o fibrosis meningia, que complica con una hidrocefalia, ¿no es cierto?, postfibrosis meningia por el efecto de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, que eso sería el otro 50%. Pero hay un 50% que se muere cuando el aneurisma rompe, ¿sí? Siempre se rompen por el ápice, siempre se rompen por el ápice. Y la ruptura se produce generalmente en momentos de aumento de presión. Cuando la paciente va a defecar, a veces que hace fuerza, aumenta la presión intraabdominal, aumenta la presión vascular, ¡pam!, estalla un aneurisma sacular. Y queda ahí sentado en el oro. Si no, cuando tienen un orgasmo. Entonces ahí está muy bien, pero quedan arriba o abajo del pecho. Acá vemos un polígono de Willis y fíjense el aneurisma ahí sobre la cerebral anterior. A veces está en la comunicante, a veces está en la cerebral anterior. Casi siempre es anterior. Eso no quiere decir que no aparezca en otra parte del polígono, pero casi siempre es anterior. Bueno, y esquemáticamente ven que los hay, ¿no es cierto?, saculares, fusiformes, y ven cómo cuando rompen siempre por el ápice. Es muy importante que tengan en cuenta la histología, ¿no? Porque si yo siguiera la pared del vaso histológicamente, ustedes conocen cómo es la pared de un vaso, ¿no es cierto?, que tiene una íntima,
que tiene una lámina elástica externa, interna, la capa muscular, la adventicia, bueno, ustedes lo conocen. A medida que nos vamos acercando al cuello, ¿no? Se atenúa la capa muscular media, Entonces, el aneurisma sacular, propiamente dicho, tiene solo íntima engrosada y alinizada. Íntima engrosada y alinizada. Y por fuera, adventicia que sigue a la adventicia del vaso. Entonces yo al anexar a la pared del aneurisma voy a ver una íntima y alinizada y un poquito de adventicia por fuera. ¿Quedó claro? No voy a ver capa muscular, media, ni elástica interna, ni elástica externa, ni nada de eso. ¿Comprendieron eso? Sí. El aneurisma propiamente dicho no tiene capa muscular ni elásticas, ¿sí? Tiene solo una adventicia por fuera, tenue, y está constituida por una íntima y alinizada y engrosada, ¿sí? Entonces es una telita de cebolla, es un papel de calcar. Eso con un aumento de presión importante salga, se rompe. Bueno, esto para que vean un estudio angiográfico, que los podemos detectar a los aneurismas angiográficamente. Entonces sería importante si uno tiene pacientes hipertensos, pacientes fumadores, que tengan antecedentes en la familia, o que tengan algunas de estas enfermedades que dijimos recién, ¿no? Pacientes con Marfan, con neurofibromatosis de von Recklinghausen, con enfermedad poliquística del adulto. Esos pacientes pueden desarrollar aneurismas. Síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, todas esas patologías en algún momento pueden hacer aneurismas y son chiquititos y son asintomáticos hasta que se rompen. El problema es cuando se rompen, ¿sí? Si no, no les va a producir nada. Entonces, si nunca consultan, nunca lo vamos a encontrar. Bueno, y este sí, es lo último que les muestro, algunas malformaciones vasculares. Esta es la más frecuente, la malformación arteriovenosa, que es una maraña de vasitos, es una maraña de vasitos que tiene que ver con la meninge media, ¿no es cierto? Y aquí a veces comprimen el encéfalo, comprimen el encéfalo. Es un poco más frecuente en el varón, ¿no es cierto? Y pueden generar ruptura y hacer hemorragias, La malformación arteriovenosa o MAV, que le dicen, es la forma más frecuente, porque después pueden haber telangiectasias capilares, pueden haber algunas alteraciones venosas, como varices venosas, como la enfermedad de... ¿Cómo se llama la enfermedad esta? De Ranjuin, pero esas son cosas muy raras. Las dos cosas vinculadas a esto que tienen que tener en cuenta son las malformaciones arteriovenosas, que es lejos la forma más frecuente, que así se ven cuando uno hace la craneotomía, ve las meninges que tapizan el cerebro, por debajo de la meninge, en relación a la meninge media, ve todo ese desarrollo como una maraña de vasitos, que a veces se pueden romper y generar hemorragias, malformación. Se operan o se esclerosan. ¿Ven? Y acá tienen la histología de una malformación arteriovenosa. Generalmente son vasos dilatados y que tienen tejido nervioso interpuesto entre esos vasos dilatados con flujo elevado y son pulsátiles. El diagnóstico diferencial es con las malformaciones cavernosas, que es la segunda en frecuencia, que son áreas de vasos dilatados, entre ellos hay tabiques conectivos, pero no hay tejido nervioso interpuesto. Esto tiene bajo volumen y obviamente no son pulsátiles. Lo único que las malformaciones cavernosas pueden ser familiares, ¿sí? Entonces, recordar básicamente a las malformaciones arteriovenosas y en segundo lugar a las malformaciones cavernosas, que tienen la histología como si fuese de un hemangioma cavernoso, ¿sí? Bueno, y acá terminamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo entonces.
Pero siempre es así.